son vínculos que construir confianza cuesta muchísimo por una cuestión razonable y entendible, en donde compañeros que le han hecho promesas toda la vida, no sé, yo en un momento me había propuesto ir día por medio ahí a la cava de la Virgen de la Loma, y he visto miles de situaciones en donde cae un tipo y te dice, che, yo voy a agarrar, voy a juntar fierro de construcción. Al otro día los compañeros con una masa rompiendo todas las columnas que llegaban, acumulando los fierros de construcción, no aparecía más. Cae otro loco, che, yo voy a agarrar, voy a hacer vaso con estas botellas, pero estas botellas específicas, los compañeros revolviendo los containers, las montañas de basura, sacando esas botellas para que el loco no aparezca más. Entonces, era una cuestión cotidiana, la de las falsas promesas ahí. Y eso solamente se rompe cuando se materializan las cosas. Yo me parece que la primera vez que vi en la cara de los compañeros que me creían algo fue cuando fuimos al galpón con la llave del galpón en la mano y decir, listo, ya está, tenemos galpón, la cooperativa se materializa en este lugar desde ahora, pero es un sector, obviamente, que, como todos, si no ves, no crees. ¿Cómo andás, Emiliano? Bueno, primero saludarte y darte las gracias por charlar con nosotros. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Gracias a ustedes también por invitarme. Y bueno, Primero queremos conocerte, digo, conocerte en el sentido de militancia, digo, cómo llega tu historia al MT. Obviamente que entiendo que hay un recorrido político, una línea de pensamiento que hace que las dos líneas se coinciden, tu vida, tu militancia y también la del MT. ¿Cómo llegás y cómo se crea el MT en nuestra ciudad? Algo bueno, que ya hemos visto desde hace al menos año y medio, un tiempo bastante prolongado. no, bueno, si quieren hago un recorrido rápido por mi cuestión militante. Yo empecé a militar 2010, 2011 en el kirchnerismo, más que nada en la Cámpora. Bueno, después eh, no reniego de eso, al contrario, me parece que tengo una muy buena experiencia con eso, no solo de gente conocida, a la que aprecio un montón, y de experiencia en la política y en la militancia. Pero bueno, después por algunas diferencias, ya no me acuerdo muy bien el año, pero 2016 por ahí, decido irme de esa organización y con algunos amigos y amigas empezamos a charlar, bueno, porque hay una cuestión con la militancia que una vez que entraste ya me parece que es imposible salir. O sea, utilizar la política como herramienta de transformación y la militancia genera esas cosas. Empezamos a charlar sobre la economía popular, escucharlo a Juan Grabois, escucharlo al Gringo Castro, empezar a ver lo que hacía en la UTEP, empezar a ver la experiencia de la economía popular, ver los vínculos que tenía con el Papa Francisco, ver un poco ahí Juan, un compañero de acá del MTE, que tenía ya un recorrido en el medio ambiente, el reciclado, y empezar a unir esas cuestiones. Empezamos a intentar algunos acercamientos al sector de cartoneros acá en Olavarría, pero bueno, más o menos desde ahí surge la cuestión. Nos proponemos armar como una cooperativa de cartoneros, como obviamente medio en el aire, porque nosotros tampoco sabíamos bien de qué se trataba. Eh, Nos cuesta bastante generar un vínculo de confianza con el sector, porque obviamente es gente, los compañeros están muy golpeados, sobre todo por la política y por falsas promesas que le han ido pasando en su vida. Entonces, bueno, ese acercamiento cuesta mucho tiempo. Se da justo la situación. Yo trabajo en una planta de energía eléctrica, que al lado de la planta hay un basural, a cielo abierto, lo que era la cava de la Virgen de la Loma. Así que, bueno, nos empezamos a acercar ahí.
a generar un vínculo con esos compañeros que se dedicaban a laburar y a reciclar los materiales que ahí llegaban. Y, y bueno, así surge la cooperativa Viento en Contra. De hecho, el nombre lo elige uno de los compañeros que laburaba ahí. Y termina y decanta en lo que es el MTE hoy. Obviamente que en el medio nosotros aprendemos muchísimo de los compañeros y también imagino que los compañeros aprenden de nosotros, pero bueno, viene de por ahí la cuestión. Yo creo profundamente en eso, que el destino de la humanidad, que incluye la lucha contra el cambio climático, contra la desigualdad, está en la capacidad que tienen los pueblos y los pobres de organizarse y luchar contra un sistema de exclusión por sus propios derechos y también para tratar de mostrarle a los que están del otro lado de la muralla que todas las murallas caen, las físicas, las existenciales, las culturales, las sociales, y que hay que tratar de cambiar el rumbo, porque si seguimos girando en torno a la divinización del dinero como objetivo único de la sociedad, la vamos a chocar. Hay algo también de mejor que decir es hacer también, ¿no? En todo esto, y hablando un poco de la raíz peronista, porque digo, justamente yo que hoy te preguntaba un poco sobre la base teórica, que tal vez vos la has compartido, digo, nosotros somos, a ver, para aclararlo, somos amigos con Emi y yo me acuerdo de estar en los inicios de las inquietudes de él, incluso repasando muchos textos, mucha teoría, leyendo El Capital, por ejemplo, ¿no? Como para tratar de comprender un poco cierta cuestión teórica, pero digamos que el mundo real, no, con teoría y discurso, no, digamos, no soluciona los problemas. Entiendo que gran parte de esto no lo creían hasta que no lo vieron materializado, atraviesa un poco ese concepto y esa idea de mejor que decir es hacer, y que efectivamente se plasma en una realidad, ¿no? Como, no sé si vos lo interpretás de esa manera también, en términos ideológicos, ¿no? Sí, sí. A ver, yo en el MTE por lo menos encontré ese camino en donde la teoría y la práctica, como la praxis, si querés, marxista, se une, sumado a una coyuntura nacional y un análisis nacional, una interpretación del sujeto político argentino y latinoamericano que no vi en ninguna otra organización, y eso es lo que me termina también de convencer a mí y a los compañeros de sumarnos al MTE, ¿no? Esta cuestión, si quieren, como para arrancar un poco a lo que se dedica el MTE, que pasa después de la caída del muro, en donde el socialismo pierde esa batalla y el capitalismo se para como la hegemonía mundial de sistema, y eso genera básicamente una cosa, que es, listo, desde ahora el mundo se dedica a la acumulación de capital, vendiéndonos este humo del sueño americano, y bueno, listo, todos vamos a ser DiCaprio andando en yate, tomando champán y comiendo pizza, cuando es mentira. Esto decanta 30 años después en que el 1% de la población acumula el 70% de las riquezas. Esa desigualdad genera que hay, consumado el avance tecnológico y todo, genera que hoy haya una gran pérdida de perspectiva de futuro, porque ya no va a haber pleno empleo, hay un montón de gente que se queda por fuera del mercado formal del trabajo, porque el capital generó que todos los intereses de la humanidad estén puestos en pos de la ganancia, o sea, no del bien común, como si pensamos un poco en el trasfondo de la economía, de lo que hubiese sido esta utopía socialista y comunista, si querés. Lo que generó el capital es que todos se pongan en pos de la ganancia. Eso hizo que el avance tecnológico se lleve puesto, y el crecimiento de población y todo se lleve puesto el laburo. Hay un montón de gente que se quedó por fuera de ese mercado formal de trabajo y se tuvo que inventar su propio laburo, ¿no? Nosotros definimos como la economía popular como el conjunto de actividades económicas que desarrollan los trabajadores descartados del sistema formal de trabajo.
cartoneros, trabajadores de la tierra, trabajadores textiles, albaniles. Hay pila de gente, hoy por lo menos el 30% de la sociedad se inventó su trabajo, ya es como piezas de museo, un convenio colectivo como el de camioneros, luz y fuerzas. Es muy poca la gente que tiene el privilegio, hoy es casi un privilegio cuando no debería serlo, de tener todos esos derechos como trabajador. Bueno, el MTE lo que viene a plantear es organizar a toda esa gente que se tuvo que inventar su laburo para que colectivamente pueda construir derechos, pueda mejorar sus condiciones de trabajo y sus condiciones productivas. Y bueno. Me resulta importante esto que vos estás señalando en términos de inventarse su propio trabajo, porque pienso que dicho así, hay un sector de la población que rápidamente podría decir, bueno, pero inventarse su propio trabajo, digamos, hay mucha gente que alguien lo podría asociar a una suerte de autónomo, ¿no? Lo que hoy conocemos como el trabajo autónomo podría decir, bueno, es como mi propio trabajo, me puse un negocio o hago una, no sé, una artesanía. Hay una cuestión ahí interesante en términos discursivos y de que justamente esto que tal vez no está comúnmente asociado como trabajo, las organizaciones sociales, el MTE en particular, lo menciona como tal. Hay una disputa por los sentidos ahí también en relación a si inventaron su propio trabajo. Estamos hablando de trabajo, nunca estamos dejando de hablar de que hay trabajo ahí, de que se está trabajando, y que en todo caso lo que estamos discutiendo es en qué condiciones se está realizando ese trabajo, que comúnmente alguien no lo diría como trabajo porque incluso tiene una categoría negativa, determinado tipo de trabajo. Por ejemplo, el de trabajar en, no sé, en la separación de residuos. Sí, hay dos cuestiones importantes. Primero, los compañeros y las compañeras inventan su propio laburo sin ningún medio de producción y sin un mango. O sea, compañeros que ni siquiera tenían una bicicleta, se hicieron un carrito así nomás o pidieron uno prestado y salieron a juntar cartones, hasta casos en donde compañeros que se quedaron sin el carro porque se los han robado, porque les ha pasado algo y, no sé, una cuestión de encontrarse una heladera que solo le ande el freezer y vender botellas de hielo en el barrio. O sea, una cuestión de todo el tiempo inventar técnicas y cuestiones para subsistir y sobrevivir. Eso pasa mucho y sobre todo nosotros aprendemos mucho de eso, de la innovación permanente que tienen los compañeros para sobrevivir no haciéndole mal a nadie y sobre todo en la economía popular tiene mucho de sumar a la sociedad algo, ¿no? Como los cartoneros cuidando el medio ambiente, las cocineras comunitarias cocinando para los pibes que no tienen para comer, los liberados preocupándose mucho por la reinserción, la recuperación de los pibes en adicciones. Hay mucha cuestión social atravesada en los trabajos de la economía popular. Y esta cuestión bueno, que la sociedad plantea de, bueno, pero pará, nos pasa mucho, ¿no? Nosotros ahora estamos con esto del Plan San Martín queriendo intentar y empezar algunas charlas con algunos sindicatos y construir esto de que, bueno, no es solo parte de la clase trabajadora quien tiene un trabajo formal y asalariado y tradicional, sino quien necesita un trabajo para vivir. Bueno, nuestros compañeros y compañeras necesitan un trabajo para vivir y lo hacen todos los días, lo inventan y lo hicieron. Ponemos mucho hincapié en esto, en que se reconozca como parte de la clase trabajadora a nuestros compañeros, porque no es que hoy necesitan un trabajo y ni siquiera pretendemos eso, porque sabemos que este mundo no se lo va a dar. O sea, el empresariado nacional e internacional no va a decir, bueno, vamos a ampliar los puestos de trabajo, eso no va a pasar, y gobierne quien gobierne, sabemos que tampoco. Entonces, planteamos, bueno, nuestros compañeros trabajo ya tienen, mejorémosle la condición en que se hace ese trabajo, la remuneración
que ganan por ese laburo. Entonces me parece que hay que encararlo desde ahí, no decir, bueno, che, ojalá, porque nos ha pasado que los cartoneros les podamos ir consiguiendo trabajo, qué sé yo. No, trabajo ya tienen, mejorémosle las condiciones en lo que lo hacen, ¿no? Si los compañeros, que son un poco los objetivos que tenemos desde la organización, esto de mejoraríamos la producción de trabajo, las condiciones, si podrían acceder a un salario complementario, si podrían acceder a una obra social, aportes, a una buena pilcha de laburo y ordenar toda esa cuestión, es un trabajo, además de recontradigno, que tiene un gran aporte social. Es un laburo mucho más productivo que aporta más que, perdón, pero un montón de profesiones liberales. En el año hemos llevado 8 camiones, estamos la verdad muy contentos, muy tranquilos, porque nuestra gente pobre, la más humilde, va a tener, si Dios quiere, un mango en su bolsillo. Y eso no es poca cosa. Así que para nosotros es una alegría. Perdonen que no tengo mucha... No soy locutor, soy un tipo nomás de cara que le doy más, pero soy locutor. Así que para nosotros es una hermosa alegría, y que toda la ciudad se entere de esto y que empiece a ver que los cartoneros unidos jamás serán vencidos. En ese sentido, ¿cómo venía siendo el trabajo desde la creación de la cooperativa? Digo que esto surgió hace bastante tiempo atrás, han conseguido un galpón, después hubo gestiones para conseguir maquinaria y estaban trabajando en eso, y arranca la pandemia, que hizo temblar todo, digo, todos los sistemas laborales, el sistema mismo capitalista en un principio tembló ante esta situación. Y obviamente si tiembla un sistema como el capitalismo, imagino que en los sectores populares y en los sectores donde hay laburo informal, esto se recontracomplejizó mucho más. ¿Cómo fue vivirlo en primera persona? Entendiendo, y creo que ha sido uno de los planteos del MT, de que hay personas que no pueden estar un segundo dentro de sus casas porque dejan de comer. Sí, esto imagino que en todos los movimientos populares y en todas las organizaciones sociales se dio, que fue un crecimiento bastante grande, pero ahí hay como dos cuestiones que analizamos. Los compañeros que ya estaban organizados dentro del MTE la pudieron abarcar mucho más, porque hoy pueden acceder a un salario complementario, porque pudimos llegar a un acuerdo con la municipalidad de elaborar a puerta cerrada, seguir recolectando y algunos residuos, algunos grandes generadores que seguían laburando, de poder negociar algunos instrumentos y para la seguridad de los compañeros, de los contagios y eso. Entonces los compañeros que están como más organizados, por lo menos pudieron zafarla. Y esos compañeros sumaron a que los que no estaban organizados no se caen de hambre, básicamente. O sea, los cartoneros que hicimos ahí un frente ahí en el principio de la pandemia, con Cáritas y Red Solidaria, los cartoneros repartían bolsones de comida y tiramos ahí una ayuda a todos los trabajadores de la economía popular que no están organizados, pero se habían quedado sin la changa cotidiana, que la particularidad de los trabajadores de la economía popular y sobre todo de los trabajadores que intenta organizar el MTE, son los compañeros que viven día a día, ¿no? Los más golpeados. O sea, que de verdad, si pasan 3 días y no hiciste una changa, no tenés un mango. Entonces, ahí hubo una doble cuestión en donde se notó mucho la importancia de la organización popular, donde los compañeros que estaban ya organizados en el MTE, no solo no la pasaron tan mal, sino que también pudieron dar una mano a los que sí la estaban pasando mal. ¿Y cómo es esto digo, en tu experiencia como militante, de ver a personas que no estaban organizadas, que se empezaron a organizar, que vieron resultados y que en este tipo de contextos adversos, como es una pandemia, que la verdad que es estar en este desconocimiento, la verdad que afecta a todos en cierto sentido, cómo es ver que quienes están organizados no solo noten que hay alguien que está peor, sino también que justamente gracias a la organización pueden darle una mano al que más complicado está? No, qué sé yo, básicamente creo que la militancia popular también tenemos esta cuestión de que todo el tiempo vemos el vaso medio lleno. Entonces,
ver la importancia de la organización popular no solo te hace como manejar más esta cuestión de, bueno, con la importancia que tiene, avancemos, profundicemos y organicemos. Después te encontrás con un montón de cuestiones burocráticas, falta de recursos, un montón de cuestiones que hacen que no se pueda avanzar como lo soñamos y lo pensamos todos los días. Pero sí, sí, muy contento obviamente por los compañeros, por el comportamiento que han tenido y por el que tienen todos los días, con los compañeros más golpeados. O sea, ni siquiera nosotros lo tuvimos que proponer. Cuando pasó la pandemia, toda la organización se puso a disposición de las necesidades más urgentes. Y compañeros que también les hace falta una bolsa de mercadería, donarla para alguien que necesitaba más. O sea, un montón de gestos de humildad, solidaridad y de amor que solamente, o por lo menos yo los he visto ahí, ¿no? Eso sí se notó muchísimo. Emi, en relación justamente a esto que vos estás contando, digamos, hubo un montón de inconvenientes a partir del inicio de la pandemia y cada vez que empezó a pegar más fuerte en nuestro país. Hubo complicaciones, hubo propuestas de solución. ¿Cuáles son tal vez las urgencias más inmediatas que se están teniendo al día de hoy? Y eso en principio tal vez. ¿Y cuáles son las proyecciones? Porque se ha visto en los últimos días también propuestas tendientes a ir desarrollando otros proyectos más grandes que contemplen, bueno, un desarrollo más profundo en materia social. Sí, a ver, como para ir, si querés, de lo particular a lo general, nosotros a nivel local tenemos como necesidades básicas donde, bueno, necesitamos que los cartoneros cierren un convenio legal con grandes generadores, de que los cartoneros puedan acceder a que el municipio les garpe por lo menos el alquiler del lugar, y apostamos a que les ceda un terreno para que construyan su lugar propio. Necesitamos que también se firmen convenios de trabajo con la rama deliberado, necesitamos que el municipio apoye la cuestión de los comedores, de las ollas comunitarias, y que reconozcan las compañeras que hoy, la verdad que durante la pandemia, sin cobrar un mango, le han puesto todos los días de su vida y todas las horas de su vida a cocinar para que la gente no se tenga que mover de su casa y por lo menos tenga un plato de comida ahí, y cuidar a los demás, cuidarse ellos, cuidar a su familia. Y después, a nivel nacional, tenemos una línea que venimos siguiendo de los movimientos populares hace mucho tiempo, que es la de tierra, techo y trabajo, que son para nosotros los tres ejes que marcan lo que necesita el pueblo argentino y el pueblo latinoamericano para construir una vida digna y una vida mucho más feliz a lo que es hoy, ¿no? No es que quiero, no es de chicanear, pero sí, digamos, ¿qué pensás que sucede detrás de los discursos del, no sé, el choriplanero, el vago, el no quieren laburar? O sea, ¿qué mecanismos pensás que están operando ahí? No en sí, por eso digo que no es de chicana, sino tal vez de reflexión en torno a qué sentidos crees que están operando cada vez que aparecen esos discursos que se trasladan hacia realidades que vos conocés muy bien. No, bueno, nosotros sufrimos cotidianamente esta discriminación y esta cuestión de odio de esta clase que quiere sostener los privilegios, ¿no? Que es la que ayer marchó en un Audi pateando una cacerola desde el techo del auto, donde nos pasa desde que bardean a nuestras compañeras porque supuestamente se quedan embarazadas para cobrar un plan, hasta lo que pasó la semana pasada, de que piensan que un pibe se va a enfermar con una adicción para cobrar 8.500 pesos. Ahí hay una cuestión mentirosa donde nadie vive de un plan, nadie se hace mal por cobrar un plan, nadie se queda embarazada por cobrar un plan, y sobre todo nadie vive de planes. O sea,
eso está demostrado que el 70% de los ingresos en cualquier casa de una familia de un barrio popular es por laburo. O sea, el 70% de los ingresos es porque todos laburan. Es mentira que viven de planes. Emiliano, pensaba en esto de cómo es la relación del MT con su referente Juan Grabois, con el Frente de Todos, hoy partido gobernante, y esta lucha o esta tensión constante entre los derechos adquiridos, las luchas a conquistar y obviamente un gobierno que tiene vaivenes económicos, situaciones sociales complejas y que está gestionando en medio de una pandemia. ¿Cómo analizás vos ese escenario y esa negociación entre las tensiones dentro de una coalición de gobierno? Sobre todo de espacios que como mínimo se autocatalogan como peronistas? Sí, me parece que el MTE siempre tiene un rol que no lo cambió ni con Cristina, ni con Macri, ni lo va a cambiar con Alberto, que es la representación de los compañeros y compañeras que todos los días laburan en las unidades productivas y cooperativas de la economía popular y que le guste a quien le guste, vamos a seguir siendo críticos con las cuestiones que para nosotros están mal y también reclamando lo que nuestro sector necesita para vivir mejor y sobre todo para vivir dignamente. Eh, hay ahí una cuestión, obviamente, ¿no? El Frente de Todos es una coalición muy amplia, donde tenés un sector que enseguida te tilda o de trosco, decir, bueno, estás haciendo el juego a la derecha por reclamar tal cosa. Bueno, sinceramente no nos desvelan esas críticas porque las vamos a seguir haciendo, porque nuestro objetivo no es quedar bien con nadie, sino que nuestros compañeros y compañeras vivan mejor y tengan más derechos todos los días. Obviamente que en eso entendemos la política como esta cuestión de resolución de intereses y de conflictos, y en eso, bueno, nosotros planteamos los nuestros. Después de qué forma se resuelvan o no, veremos cómo seguir, pero no vamos a dejar de hacerlo. O sea, el MTE no se subordina a ninguna organización y mucho menos a un frente político electoral, porque no es lo que hacemos, ¿no? Emi, por ahí para explicar, digo, es importante tal vez recordar que no, en Olavarría, digamos, no surge todo desde el MTE, sino que todo comienza primero con la cooperativa Viento en Contra, el laburo con cartoneros, y que después llega el MTE y a partir de ahí se descubre no solo una organización, sino un montón de herramientas de trabajo que existen y que potencian otras de las actividades y los laburos que existen en Olavarría, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí, bueno, nosotros, como te contaba, arrancamos acá con el armado de la cooperativa Viento en Contra de cartoneros, después hicimos ahí nuestro acercamiento y nos sumamos al MTE. Y bueno, esta introducción al MTE y la economía popular, además de aprender un montón de los compañeros, también aprendimos muchísimo de la experiencia que ya venía teniendo esa organización. Bueno, el MTE se desarrolla en ramas, hay ramas de todo tipo de la economía popular, como cartoneros, textil, rural, liberados. Bueno, ahí un poco lo que venimos profundizando últimamente con el MTE es la cuestión de la rama de liberados, donde son compañeros y compañeras que salen de estar en cana por algún error que han cometido en su vida, pero ya cumplieron esa condena para la sociedad y nos encontramos con que permanentemente se los sigue condenando afuera, de que no solo o te miran con asco o con bronca o con miedo, sino también de que no podés conseguir trabajo. Hay una cuestión trascendental ahí en la reconstrucción de su vida, en donde es muy, muy, pero muy difícil poder salir de un penal y conseguir un laburo. Entonces ahí lo que planteamos nosotros, que es también un poco esto que dice el Papa, de que nadie se salva solo, de empezar a analizar las cuestiones
que fue un poco la charla que tuvimos ahí con María José el primer día que fuimos al patronato para tratar de contarle el proyecto que teníamos y eso, de que en Olavarría hay arriba de 450 liberados y de que todos tienen vidas distintas, situaciones distintas, familias distintas y cuestiones distintas, ¿no? Pero tienen algo en común, que es que no tienen trabajo y que no consiguen trabajo. Entonces, colectivizar ese problema, que es algo que nos ha pasado también a nivel social, ¿no? En donde el capitalismo ha hecho de la individualización su columna vertebral. O sea, todo se transforma en una cuestión individual. Listo, si tenés un problema, es problema tuyo. Cuando no es así, hay un montón de problemas que son colectivos y hay que buscar una resolución colectiva. Entonces lo que viene a proponer ahí la rama Liberados es esto, ¿no? De demostrar que colectivamente las cosas se pueden transformar, se pueden hacer mejores y distintas y en eso estamos, ¿no? Hace poco pudimos hacernos de un galpón donde se van a desarrollar diferentes actividades porque, bueno, ahí cambia un poco el paradigma de rama del MTE, de que a diferencia de cartoneros no se organizan a través de un oficio, sino de una reivindicación de derechos. Entonces hay oficio bastante variado, entonces lo que venimos proyectando ahí en el galpón es hacer algo de albañilería, jardinería, soldadura, bueno, varios oficios, e intentar no solo resolver un poco la vida de los compañeros que ya se están sumando, sino también de que a los más pibes no les pase, ¿no? Hoy para los pibes de los barrios populares hay un gran problema que es la construcción de perspectiva de futuro. O sea, hoy en Olavarría quizás algo que hoy no se esté notando, pero pasa, sí se nota mucho en una villa de conurbano, en donde hay 3 generaciones sin laburo. Para un pibe de 15 años pensar en estudiar, conseguir un trabajo, tener su casa, hoy ni siquiera existe como utopía, ¿no? Y una cuestión también ahí que atraviesa, que el otro día le hablaba con Fede, un compañero de Liberados, del consumo, de la sociedad de consumo y cómo eso te lleva a consumir, cuando no puedes consumir todo lo que este mundo te vende, a veces, y te golpea tanto, te introducís en esta cuestión de las adicciones, que es un gran problema que hay en todos los barrios populares, y no solo en los barrios populares, porque también eso es algo que hay que romper, que el consumo problemático de adicciones atraviesa todas las clases sociales, pero bueno, nosotros laburamos con los compañeros ahí, y que en Olavarría particularmente se está empezando a fumar merca, o sea, fumar merca trucha, que es lo mismo que fumar paco, y son problemas que creo que la clase política de Olavarría no lo está viendo, que no está viendo que se profundiza la violencia, se profundizan los consumos, se profundiza la pérdida de perspectiva de futuro, se profundizan un montón de cuestiones, que el otro día nada, lo que charlamos con los compañeros que siempre están un paso más allá que nosotros y mucho más, seguro que esa clase política, en donde piensan este proyecto de Liberados como, che, hagamos algo porque nadie está haciendo nada y si no los pibes se nos van a ir a la mierda y esto va a ser cada vez peor. Me parece que es algo que ningún actor hoy, por lo menos del arco político, ni ningún partido político, está viendo una cuestión de consumo problemático de, nada, drogas muy adictivas, muy truchas, sumado, obviamente, ¿no? A esta cuestión del Estado, la justicia, cómplice de los narcos, un montón de cuestiones más macro, pero sí algo que está pasando hoy en los barrios populares de Olavarría es que se está fumando merca trucha, que es un garrón. Y eso me parece que la clase política de Olavarría no lo ve porque le falta contacto con estos pibes, ¿no? Nuestros compañeros son los que nos marcan la línea todo el tiempo y eso lo conocemos y lo conocen y lo vemos todos los días. Pero bueno, era algo que me pareció importante y me preocupó bastante también. Chemi, hay algo ahí de la desconexión, ¿no? De las clases, de las dirigencias políticas tradicionales y de los gobiernos en particular que como que da la sensación como que no alcanzaran a hacer lectura de lo que sucede
en algunas capas de la sociedad, ¿no? Porque un poco uno piensa que si no existiesen las organizaciones sociales, no habría quien esté tendiendo una mano, ni organizando, ni brindando soluciones, porque hay una cuestión extraña, que es que ¿por qué los gobiernos no llegan, tal vez? ¿No? ¿Por qué los gobiernos, las dirigencias políticas no llegan a advertir ese tipo de problemáticas y brindarle soluciones? Y hay varias cuestiones ahí que me parecen importantes analizar, pero sobre todo que la política, el quehacer político, el decir, bueno, desde ahora, no sé, yo soy político, o una organización que dice, bueno, yo hago política, tendió mucho a sesgar la cuestión a la construcción electoral. Eso hace que todo el tiempo la nota te la marque la coyuntura. Entonces pierdas la construcción a largo plazo. Y también otra cuestión importante ahí, que es lo que garpa, ¿no? Además de que la coyuntura te la marcan los medios de comunicación, también hay una cuestión ahí de que, bueno, lo que garpa es hacer esto, y entonces te hace perder esta construcción de a largo plazo, o hay una cuestión también de discriminación a la formación, a la cara, a un montón de cuestiones de nuestros compañeros, de que, bueno, sí, vos opinás, pero no sé si sabés tanto, o por lo menos te escucho solo como para decir que te escucho, porque eso sí garpa. Bueno, yo estoy hablando con un pobre y garpa escucharlo y hablar, pero en realidad no sé si alguien los escucha de verdad, ¿no? Hay una cuestión ahí de que solamente me quedo callado cuando vos hablás, pero después no sé si interpreto y creo importante lo que vos me estás diciendo. Hay una cuestión de la clase política que se cree que tiene las soluciones a todo lo que pase, lo que va a pasar. Y nos pasó a nosotros como militantes, y a mí también, de venir de una organización que se dedicaba a otra cuestión, que se dedicaba a otros objetivos, donde me choqué con una realidad muy diferente. Y no sé, una anécdota: el municipio en un momento nos había cedido un galpón, que el galpón al lado era una casa tomada por una familia muy complicada, desde quilombos de tranzas hasta otras cuestiones más chotas y más profundas, en donde los compañeros nos decían, che, ahí no va a andar, 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 y nosotros era, bueno, medio superhéroe, ¿no? De militante, decir, esto lo vamos a resolver, como si no podemos resolver otras cuestiones, como no vamos a poder resolver esto. Bueno, nos cantaron la nota por lo menos 10 compañeros cartoneros. ¿Y qué pasó? No anduvo nada. O sea, ahí hay un saber popular que la militancia a veces lo subestima. Y no solo en lo cotidiano, sino también en las profundidades de cómo laburar para que eso no pase, ¿no? Y que también hay una cuestión muy sencilla, de que ¿quién es el que más sabe qué necesitan? Y el que lo necesita, no hay mucho misterio en eso, me parece. Pero bueno, me parece que hay que hacer un ejercicio de escuchar más a los compañeros más humildes y de los barrios populares, y no subestimar y tampoco rosquearla de más, ¿no? Porque hay una cuestión de las orgas militantes en donde, bueno, sí te escuchamos y ponerle que eso salga bien, de que se haga un análisis, pero después nos encerramos los 4 intelectuales en una cocina a ver quién hace el mejor análisis de lo que dijo un cartonero. No, ya está. O sea, el cartonero está sentado en esa cocina, o todo lo demás es fruta. Sí,
Está piola eso que decís, porque hay una beta también como de suerte de comercialización de la política, si se quiere, ¿no? La política como producto comercial. Casi que es como una suerte de venta, ¿no? La política como algo que se vende, y se va a vender al mejor postor. El que mejor pague es ahí donde voy a ofrecer mi producto que se llama política. Y que bueno, que muchas veces tiene que ver con los sectores medios, ¿no? Que son el sector de consumo de política, si se quiere, ¿no? O el sector más atractivo para el producto política que se pueda llegar a vender, y los sectores de poder, ¿no? Que pueden hacer usufructuar esa política como comercio. Y después, claro, es una línea interesante de análisis del por qué la política no escucha o no llega, las dirigencias políticas no llegan a las demandas más urgentes en términos sociales. Bueno, con Emiliano la verdad que podríamos estar hablando horas, además que el contexto de pandemia nos tiene separados ya desde hace un tiempo, pero bueno, el tiempo para este tipo de productos es tirano, más allá de la charla de amigos con discusión política. Y confesemos que Emiliano, cuando arrancó esto, dijo buenas noches, lo estamos grabando de noche y es bastante tarde Sí, para hacer la noche. Pero bueno, gracias. Antes que nada, gracias, Emi, por el tiempo, por la charla y por habilitar estas discusiones también. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Y nada, un poco con lo que veníamos hablando, un mensaje para gente que sé que no nos escucha igual, pero para la gente que se manifestó ayer, para la gente que gobierna el municipio acá en Olavarría, que empiecen a pensar un poco de que no se puede ir en contra de los sueños de la gente, ¿no? Que hay un montón de compañeros y compañeras que ya están decididos y saben que colectivamente se puede construir esa vida digna que todos los días sueñan y que eso es inevitable. Que salga por un escritorio o en la calle, los compañeros y las compañeras van a conseguir todo lo que se merecen y eso no tiene vuelta. No van a poder, por más que hoy no nos escuchen, mañana lo van a tener que hacer, no van a poder luchar contra eso. Así que muchas gracias, nada más. Gracias, Emi, por sumarte a esta propuesta. A nosotros, a quien nos están viendo, les agradecemos haberse sumado y nos volveremos a encontrar tanto en el formato podcast como así también en este nuevo estos especiales que hemos armado desde No Hablen de Política. Así que nos veremos en la próxima ocasión.